Hijita querida, habla tu tía, la más querida de todas. Quiero decirte que he estado escuchando tu podcast y no puedo creer que pusiste una canción del Grupo Pesado como inicio de uno de tus episodios. Tienes un estatus que mantener, hijita. Nuestra sangre aristócrata inglesa no puede perder terreno contra la sangre paterna tuya. Entiendo que tu padre te haya traumado escuchando estas melodías agropecuarias cuando eras una niña. Pero yo te lo digo de todo corazón. No puedes andar publicando episodios de risión. Y bueno, me reí del audio de WhatsApp de la tía Babas. Me imaginé a mi papá frente al volante de su carro tocando el acordeón imaginario, como siempre lo hace, con mucha emoción. Y seguí escuchando el mensaje de WhatsApp de la tía. Hijita, he decidido no publicar mi podcast porque solo llevo un episodio grabado en un año. Entonces, eres la primera en saber que he decidido poner un restaurante, dado que todos los guisos que cocino son extraordinarios. Háblame, hijita, por favor, porque quiero oír tu consejo. Y bueno, la última vez que comí un guiso de carne molida de la tía, se me quitaron las ganas de comer carne molida para siempre. La tía puede tener muchas fortalezas, pero la preparación de comida no es una de estas. Le hablé a la tía y me pidió que por favor no estuviera nombrando canciones agropecuarias en mi podcast. Me preguntó sobre qué canción había escuchado esa mañana y le dije La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Se escuchó un largo silencio y luego la tía me dijo, creo que necesitas el goterito, hijita. ¿Ese Igor es algún grupo alemán que toca música ranchera? Le respondí a la tía que Igor Stravinsky fue un músico ruso. Su obra maestra fue llamada La consagración de la primavera, la cual es una sinfonía que se cree que es la más revolucionaria de todos los tiempos. Una melodía tocada por una orquesta que de entrada no gustó al público por tener tantos lapsos que rompían con el ritmo, pero a través de los años fue apreciada por su alto valor. La tía se quedó callada y después de unos segundos me dijo, eres especial, hijita. No te puedes estar imaginando canciones extremas que van desde un grupo pesado al ruso Igor. Eso habla de lo poco balanceada que está tu cabecita. No te juzgo. Tener unos angelitos de Dios tan inquietitos, tan tremenditos como los tuyos, no deja sana ninguna mujer. Si tan solo les pusieras orden a esos niños, no estarías tan abrumada con esas melodías en tu cabeza y escucharías música más refinada como la de Frank Sinatra, Bob Marley o John Lennon. Me hice hacia atrás para ver hacia la sala y vi a mis hijos gritando, jugando luchas entre ellos. Mi hija los estaba tratando de separar, diciéndoles que ya estaba harta de ellos. En efecto, son bastante inquietitos. Después, la tía me preguntó si su idea de poner un restaurante me parecía una buena idea. Me dijo que ella era felicitada por muchas personas por sus guisos, pero dado que todo el mundo estaba muy ocupado, nunca nadie quería comer en su casa. Y escuché a la tía hablar y hablar. La puse en altavoz y mientras elogiaba sus guisos, busqué en internet sobre la melodía La consagración de la primavera. No tenía idea de por qué esa canción se estaba repitiendo en mi mente esa mañana y no encontré nada que me llamara la atención.
hasta que puse películas en las que aparece la melodía de Stravinsky. Y me salió que esa melodía fue mencionada en la película Steve Jobs. Es una película de 2015 en la que Michael Fassbender interpreta a este genio tecnológico. Es una de las tantas películas que hay sobre este genio que revolucionó el mundo. Por lo que le dije a la tía que iba a tener que colgarle porque tenía que saber la razón por la que amanecí escuchando esa melodía en mi cabeza. La tía me preguntó, además de melodías, ¿escuchas también voces en tu mente acelerada, hijita? Los minions en mi mente me gritaron que la idea de la tía de poner un restaurante era la peor idea que había en el mundo. Le respondí que tenía una palabra para discutir con ella la próxima vez que nos viéramos. Esta palabra era orquestadora. Se quedó en silencio. Me despedí de ella y prendí la televisión para volver a ver esta extraordinaria película, la cual será el punto central de este episodio. Estimado 19%, sean ustedes bienvenidas al episodio 85 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día avanza y busca evolucionar y cambiar su realidad para tener una vida mejor. Por aquellos que queremos y por nosotras, por supuesto. Quiero que sepan que me senté en mi sala, acompañada de palomitas con mucha salsa y un vaso de Coca-Cola de dieta con hielos, y me puse en mi televisión a ver esta película que ya había visto hace mucho tiempo. Tenía la sensación de que había como 10 detalles que no había entendido de la trama, dado que esta película no da descanso. Uno de los detalles fue la melodía de Stravinsky. La película muestra escena tras escena a Steve Jobs en conferencias de prensa. Él parece que está moviendo al mundo a su alrededor. Por lo que si no la han visto, les va a facilitar mucho la explicación de este episodio para situarlas en las fases de transformación de la empresa Apple. En esta película hay dos personajes principales, Steve Jobs, por supuesto, y su gerente de mercadotecnia llamada Joanna Hoffman. Además aparecen personajes secundarios como su socio, Steve Wozniak, al que denominan Woz, la madre de su hija y su hija Lisa, la cual tuvo fuera del matrimonio. De estas dos mujeres hablaremos en el episodio adicional. Así que el día de hoy hablaremos de esta faceta de Steve Jobs que, como dice el título del episodio, es el orquestador. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos la película desde esta perspectiva. Un ser humano brillante que se encarga de orquestar un negocio. La película está dividida en 3 fases de tiempo. Es decir, se centra solamente en lo que pasa en 3 conferencias de prensa históricas. No hay escenas en la película fuera de estas 3 conferencias. Toda la película se desarrolla rápidamente en lo que pasa antes de que Steve Jobs salga a hacer la presentación de sus productos en estas conferencias. Estas 3 conferencias son: la primera, la presentación de la Macintosh; la segunda, la Black Cup; la tercera, la iMac. Cabe señalar que ninguno de los 3 productos de los que acabo de mencionar son actualmente los más vendidos de Apple. De hecho, 2 de estos productos ya no existen, pero vamos a ver cómo pusieron la base para que se convirtiera en la empresa más valuada del mundo en esta década. La película empieza con Steve Jobs preparándose para la primera presentación.
la presentación de su computadora Macintosh. Digamos que Steve tiene una personalidad narcisista y obsesivo-compulsiva. Acaba de publicarse en televisión, en 1984, su comercial fregón en horario del Super Bowl, en el que una mujer con colores vivos rompe la pantalla aventando un martillo, es decir, contra la pantalla gris que representa la conformidad en el mundo tecnológico. Esta mujer, de tonos coloridos, representaba a Apple con toda la innovación y la creatividad que caracterizaba a esta empresa. El comercial dice que 1984 va a cambiar el mundo para siempre. Esta fecha sería recordada en la historia por el anuncio de esta súper increíble computadora. Entonces, vemos a Steve Jobs obsesionado porque en su presentación la computadora dijera hola. Pero hay una falla en el sistema. No va a poder decir hola a la computadora. Y Steve empieza a presionar a las personas a su alrededor para que arreglen de inmediato este problema. ¿Por qué Steve quiere que la computadora diga hola? Bueno, porque quiere que este aparato sea algo amigable y no un ente extraño. Pero presiona tanto que su mano derecha, la directora de Mercadotecnia, Joanna Hoffman, interpretada por Cate Blanchett, le dice: si sigues así, no habrá empleados a tu alrededor para que oigan a la computadora decir hola. Y Joanna, esta mujer experta en ventas, le dice: Steve, necesito que aterricemos las expectativas. ¿Quieres vender 1 millón de computadoras en 3 meses? Quiero que sepas que no lo vamos a lograr. La computadora que creaste cuesta $2,495. Ese precio está por encima de cualquier producto en el mercado. Pero Steve le responde que esa es la primera computadora amigable. Todas las demás estaban diseñadas en lenguaje de programación. Y le pone un ejemplo. Esta computadora, para decirte que tienes una mancha en la blusa, te lo dirá tal cual, con esas palabras. Las otras computadoras que hay en el mercado te dirían: objeto negro no identificado a 4 centímetros abajo y 7 centímetros a un lado de tu cuello. Según la perspectiva de Steve, la Macintosh iba a ser extraordinaria y amigable sin lenguajes de programación. Y le pone el ejemplo de la presentación de la Sinfonía de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. Le dice a Joanna: a nadie le gustó al principio esa sinfonía. Tardaron 10 años en darse cuenta de su creatividad y su composición. No importa si en el primer mes mi Macintosh no se vende como pan caliente. La gente apreciará su valor cuando hayan pasado los días. Y aquí aparece en la escena Steve Wozniak, el cofundador de Apple, el cual es mejor conocido como Woz. Este hombre gordito con cabello despeinado, el cual le solicita a Steve que reconozca a los ingenieros que diseñaron la computadora Apple II. Es decir, la computadora que los hizo famosos y por la que están vendiendo tantas computadoras. Gracias a estos ingenieros, tienen sus bolsillos llenos de dinero. Pero la respuesta de Steve es que no. No reconocerá a aquellos ingenieros de la Apple II. Esto se trata del futuro, no del pasado. Y las personas del público empiezan a zapatear en sus asientos para que ya empiece la conferencia de prensa.
No se visualiza qué es lo que dice Steve en la presentación, pero la película nos muestra lo que pasa después. Lo cual es, solo se venden 35,000 computadoras en 3 meses en lugar del 1,000,000 que tenían proyectadas. La computadora Macintosh no es lo que se espera. Como le dijo la gerente de mercadotecnia, es muy cara y parece que su sistema operativo no es compatible con nada. Es decir, la Macintosh es una isla en medio de un océano. No se puede usar Word, Excel o PowerPoint. No se pueden utilizar otras aplicaciones que hay en el mercado. El mundo completo quiere estar conectado y esa isla, llamada Macintosh, solo los va a mantener alejados de todo lo que pasa en el océano. No se podía usar nada de lo que Steve Jobs no hubiera probado antes para su sistema. Entonces, resulta un fracaso total. Pero Steve sigue aferrado al futuro. Les pide a todos los empleados que se olviden de la Apple II, que se enfoquen en innovar. Pero pasa lo inevitable. Lo corren de su propia empresa. Le dicen que es un peligro para Apple y que bueno, adiós, bye. El consejo de administración de Apple quiere ver dinero entrando en su caja registradora. Y en este nuevo invento de Steve, no entró este dinero. Sabemos que fueron los momentos más difíciles para Steve Jobs, porque fue despedido por las personas que él contrató. Fue humillado públicamente. Y aquí empieza la segunda parte de la película, en la que se está preparando para la nueva rueda de prensa. Está en 1998, dentro de un auditorio de ópera. Steve había creado una empresa nueva. Antes de salir a dar la conferencia, Woz, el cofundador de Apple, pide hablar con él y le dice: estás a punto de presentar tu nuevo invento a todo el mundo. Todos hablan de esto. Todo el mundo dice que eres un genio. Dime, ¿cuál es tu fuerte, Steve? No eres un ingeniero, no eres un programador, no eres un diseñador. No inventaste la Apple II y no quieres reconocer a los ingenieros que le hicieron. No sabes ni siquiera cómo usar un martillo. ¿Por qué leo 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que has hecho? Steve Jobs, en lugar de sentirse disminuido o atacado por su amigo, le contesta de forma sobrada en medio de instrumentos musicales. Yo, querido amigo, soy el orquestador. Si eres un músico y eres el mejor en lo que haces, te sentarás en esta fila y tocarás la melodía que yo dirijo cuando te diga que es tu turno. El orquestador. Título de este episodio. ¡Qué increíble escena! ¡Qué mensaje tan relevante para los que ven esta película y en general para el mundo! ¿Qué hace un orquestador? Bueno, hablemos de los siguientes ejemplos. Airbnb es la aplicación más exitosa en la historia del mundo para rentar casas o departamentos por días, semanas o meses. Pero estos no son sus departamentos. Uber es la mayor compañía de taxis a nivel mundial, pero no son dueños de ningún taxi en su modelo de negocios. En Expedia puedes rentar hoteles, pero no son dueños de un solo hotel. Diría Woz, entonces, ¿qué hacen si no saben ni cómo usar un martillo? Bueno, Steve nos da la respuesta. Estas plataformas
son los orquestadores. Son los que juntan a todos los músicos en un solo lugar y marcan la pauta. Son los que crean una plataforma y dirigen a todas estas personas para que puedan tocar una sinfonía empresarial juntos. Apliquemos este ejemplo a la idea de la tía Babas. Si quiere poner un restaurante, no es necesario que sea una chef, lo cual no es. Sorry, tía querida. La tía puede poner un local en el centro de la ciudad, ir a comprar picadillo, deshebrada, cochinita pibil y chicharrón con la señora que lo prepara de forma espectacular cerca de su casa. La tía puede ir a comprar tortillas, comprar la salsa y los postres en un supermercado, pedirle a la compañía de refrescos que le surta diariamente estas bebidas y de paso que le regale las mesas y las sillas para su emprendimiento. La tía no sería la chef, sería la orquestadora. Es la que pondría a cada músico en su lugar, los mejores músicos disponibles, y estos empiezan a tocar la sinfonía, la consagración de la primavera. El orquestador no sabe tocar flauta, cello, violín o piano. El orquestador es aquel hombre que pone juntos a todos para que el negocio pueda funcionar. Otro ejemplo real. Hubo un cambio de política en Estados Unidos en el que China como país se vio perjudicado. ¿Qué iban a hacer estos proveedores chinos con tantos productos que fabricaban si ya no los podían exportar a Estados Unidos? Bueno, unos señores muy inteligentes juntaron a todos los pequeños proveedores de mercancías chinos y les dijeron: con estas nuevas políticas económicas de comercio en Estados Unidos, estamos como en una isla en medio del mar, sin conexión al mundo. Entonces, acabamos de crear una aplicación en la que vamos a darles acceso a todos ustedes para que vendan sus mercancías. Nosotros nos encargaremos de empaquetar los productos y mandarlos a Estados Unidos, a México y a cada país del mundo. Ustedes solo tienen que fabricar sus mercancías y subir la información de esta mercancía a la aplicación. De preferencia, háganlo con precios bajos. Bueno, este orquestador se llama Temu y el día de hoy es la aplicación más descargada en Estados Unidos y México. Y no tarda en ser la aplicación más utilizada en el mundo por encima de Amazon. Estos señores que crearon la app no son los fabricantes de productos, son los orquestadores. Vamos a extender este ejemplo de orquestador a un nivel menor. Supongamos que una señora de Estados Unidos compró Tupperwares en Temu cuando esta aplicación todavía no estaba disponible en México. Se dio cuenta que los toppers estaban baratísimos en Temu. Los compró y luego los vendió en Amazon. Y aquí, la tía y yo, comprábamos esos toppers en Amazon México. Estamos hablando de una señora en un pueblo, en su casa, aprovechando los precios bajos para después venderlos en lo personal o en otras plataformas. Esa señora es la definición de orquestadora. Se encarga de la logística entre quien vende y quien compra sin necesidad de fabricar nada. No sabe ni siquiera cómo manejar un tornillo. Evidentemente, cuando Temu entró a México, esta señora se tuvo que enfocar en orquestar algo más, porque el consumidor final ya podía comprar los toppers directamente en Temu. Entonces, Steve Jobs fue el mayor orquestador del mundo. Era el que se encargaba que el producto fuera la suma de los esfuerzos individuales.
era el que se encargaba de tener la idea, juntar a todos los ingenieros y poder crear un producto que cambiara el mundo. Ahora, ¿qué pasó en esta segunda conferencia? Es decir, en esta parte de la película. Bueno, Steve mandó elaborar su nueva computadora en su nueva compañía, la cual llamó Next. Recordemos que fue despedido de Apple. Pero ¿cuál es la sorpresa de la película? Esta computadora era solo una caja negra sin sistema operativo. Steve solo tenía la idea de cómo debía ser este software, pero todavía no lo podía programar. En palabras de este episodio, solo necesitaba los músicos correctos para que empezaran a tocar la sinfonía. Díganme, ¿por qué se enfocó en crear una nueva computadora? Bueno, porque sabía que Apple había dejado de innovar y ya hablamos de lo que pasa cuando las empresas dejan de invertir en innovación. Entonces, Steve siguió con la fórmula ganadora, invirtiendo en innovar, en ser el orquestador de los mejores ingenieros del mundo. Un dato relevante que nos muestra la película. ¿Qué le pasó a la empresa Apple sin la dirección de Steve Jobs? Bueno, de tener el 30% del mercado de computadoras, se cayó al 3%. Es decir, la empresa Apple, sin Steve Jobs, estaba a punto de extinguirse. ¿Qué pasó después? Bueno, el Consejo de Administración de Apple decidió comprar Next por $500 mil millones y regresaron al orquestador a dirigir la empresa. El hijo pródigo regresa a casa. Ya hablamos en el episodio del hornito que después de esto, Steve se encarga de despedir a todo el consejo de administración. ¿Por qué? Bueno, según sus palabras, no podía pedirles la mano cada que fuera a cruzar la calle. El consejo de administración también era el problema de Apple. Se negaban a invertir en el futuro y solo querían recibir recursos aunque estuvieran a punto de quebrar. ¡Güey! Entonces el hijo pródigo regresa a Apple y renueva su consejo de administración. Personas que estuvieran enfocadas en innovar y en crear nuevos productos. Y empieza la tercera parte de la película. En la siguiente escena se ve a Steve Jobs preparándose para su tercera conferencia en 1998 en San Francisco, en la que presentará la iMac. Steve está en el escenario y bromea diciendo que la computadora va a mostrarle un hola de nueva cuenta. Es decir, bienvenido de vuelta a Apple, Steve. Por su parte, la gerente de mercadotecnia le dice que las proyecciones actuales son que va a vender 1 millón de computadoras en 3 meses. La iMac, toda azul y loca, se perfila para ser la computadora más vendida en la historia del mundo. Con lo cual, Steve casi se vuelve loco. Empieza a hacer yoga para tranquilizarse. Joanna, esta gerente de mercadotecnia, le dice, en medio de toda esta expectativa, que le pide arreglar su vida personal. Es decir, le pide hablar con su hija Lisa, la cual tuvo fuera del matrimonio, y desde que inició la película, él la rechaza como su legítima hija, de lo cual hablaremos en el episodio adicional. Y Steve le pide a Joanna que vaya a buscar a su hija para hablar con ella. En ese lapso, aparece en el auditorio de nueva cuenta Woz, el cofundador de Apple. Woz le pide una vez más reconocer públicamente a los ingenieros que desarrollaron la Apple II. ¿Por qué?
Pues porque la Apple II fue la computadora que más ha generado ingresos en la historia de Apple. Era necesario reconocer a los genios que inventaron esa maravilla. Pero Steve se niega y le responde de forma majestuosa. ¿Crees que la Apple II fue la que nos salvó? Apple perdió $1 billón en el año pasado. Estuvo a 3 meses de quebrar. Tu Apple II hizo que cayéramos del 30% del mercado al 3%. Te olvidaste de innovar. No le debemos nada a esos ingenieros. Al contrario, en este mundo hay jugadores del tipo A y del tipo B. Esos ingenieros son jugadores del tipo B. Esos ingenieros solo mejoraban esa caja de basura llamada Apple II y se negaron a crear nuevos productos. Esos jugadores tipo B casi acaban con mi empresa. Pero Woz le responde, ¿cómo puedes decir eso, primo? Todo lo que tú inventaste fue un fracaso. La Lisa fue un fracaso, la Macintosh fue un fracaso. Los productos de esta empresa, Steve Jobs, son mejores que tú. A lo que Steve le responde, maestro, ¿no lo has entendido? Ese es precisamente el punto. De eso se trata la vida, de encontrar a las personas que hagan las cosas mejor que nosotros. Nada más le faltó decir, ¿qué parte de yo soy solo el orquestador no entiendes? El hombre que se conoce por ser el mayor innovador de la historia, dice que su talento es encontrar a los mejores ingenieros, los mejores diseñadores, los mejores programadores y ponerlos a trabajar juntos bajo su dirección. ¡Qué momento! En el que Steve Jobs deja el ego a un lado y reconoce que hay genios en este mundo que saben hacer mejor las cosas que él. Si habláramos del caso de la tía con su idea del restaurante, si aprendiera de Steve Jobs, buscaría las mejores cocineras con los guisos más espectaculares de la ciudad, para que esos guisos se pudieran servir en lo que ella orquestara. Si habláramos de la señora en Estados Unidos que tuvo acceso a Temu, ella se dio cuenta de que en México no teníamos esta aplicación. Pensó en los productos que más necesitan comprar los mexicanos y los puso a la venta en Amazon a un precio razonable, pero con utilidad. El punto, según Steve, es rodearnos de personas que crean productos o servicios de una mejor forma de lo que nosotras lo hacemos y de ahí crear algo que pueda generar riqueza para todo nuestro alrededor. Aquí quiero poner sobre la mesa un punto muy importante para concluir este episodio. ¿Qué lección aprendió Steve Jobs después de que lo corrieron de su propia empresa? Lejos de victimizarse, de atacar a los ejecutivos de la empresa que él fundó, él se dio cuenta de que la Macintosh, la que presentó en la primera parte de la película, era una isla alrededor de un océano. Entendió que a nadie le gusta estar limitado a una isla. Entonces, ¿qué hizo a continuación? Creó el iPhone y con él la App Store, en la que cada desarrollador de software del mundo podía subir su app y que todo este océano de personas en el mundo pudieran usar esas aplicaciones a través de su sistema. Él sabía que no podía crear algo como Uber, WhatsApp o Google. Dejó que todo el talento del mundo creara aplicaciones y las subieran a su App Store. Además, reguló el mercado para que las aplicaciones no pasaran los límites de datos personales de las personas. Y Steve Jobs se convirtió en el mayor orquestador del mundo. Toda aplicación que se cree
tiene que pasar por el mundo de App Store. Por su parte, Steve orquestó el iPhone, el iPad, la MacBook Air y el iWatch. Y temo decir que desde su muerte no hemos visto innovación alguna más que los mismos productos actualizados vendiéndose en mejores versiones. Aunque el precio de la acción está en máximos históricos, veremos qué le pasa a esta empresa si no empiezan a crear productos nuevos en el mercado. Por lo anterior, y ya para concluir este episodio, recordemos que la sinfonía más hermosa del mundo es la suma de muchas partes. El creador no es el que toca el violín, la flauta, el arpa o el piano. Es el que pone a todos los jugadores clave en una sala y de eso crea la sinfonía más hermosa del mundo. ¿Qué se necesita? Bueno, dejar a un lado el ego y enfocarnos en que si hay alguien que hace mejor las cosas que nosotras, le damos a ganar, mientras nosotras ganamos también parte de ese negocio. ¿Decidimos cambiar los guisos porque probamos unos mejores? Bueno, si la antigua cocinera nos viene a decir, reconóceme, gracias a mí tuviste un restaurante. Bueno, de hecho fue un negocio que les dejó dinero a las dos. Entonces le respondemos que la puerta sigue abierta, solo tiene que mejorar o crear nuevos guisos. Pero nos imaginaremos a Steve Jobs negando reconocer a los creadores de la Apple II. ¿Y qué pasa a todos aquellos que se enamoran de un solo producto y se niegan a crear algo mejor? Y después de todo esto, todavía quiere que se les reconozca como campeones, cuando ellos solo fueron un escalón en la cantidad inmensa que tenemos que subir para cada día ser mejores y nunca sentarnos en un escalón llamado confort. ¡Aplausos! Es necesario hacer a un lado el ego y reconocer que hay personas más talentosas que nosotras, lo cual nos hará ver con claridad un camino de oportunidades que podemos perder si estamos cegadas pensando que somos las mejores en lo que hacemos. Ya por último, hablemos de una escena en la que John Sculley, el hombre que corrió a Steve Jobs de su propia empresa, lo visita en la última conferencia para darle un consejo, el cual es: no les hagas caso a los comentarios de los banqueros de Wall Street. Crea tu propio camino. Y John Sculley le da un regalo. Es el único invento que tuvo Apple cuando Steve fue despedido. Sculley le dio una caja con una Newton, la cual era un pequeño dispositivo con pantalla que traía una pluma integrada. Era un tipo agenda electrónica, la cual fue lo primero que Steve Jobs ordenó que se dejara de fabricar cuando regresó como director general a Apple. Steve le dice a John Sculley: ¿sabes por qué dejamos de fabricar la Newton? Porque para agarrar la pluma y escribir en la pantalla necesitas todos tus dedos. Es un desperdicio. De hecho, puedes usar tus dedos para darle clic a la pantalla si no existiera esa pluma. En ese momento nos damos cuenta de que la idea de la Newton sirvió como base para crear el iPhone. Un iPhone sin pluma, en el que podemos escribir con los dedos y podemos manejar nuestra vida entera, no solo una agenda, sino un teléfono inteligente en el que podemos pedir comida, reservar un viaje, pedir un Uber, grabar una nota de voz o comunicarnos con nuestros familiares. Steve tomó lo mejor de ese experimento fallido y orquestó el mayor invento de todos los tiempos. Un teléfono inteligente con una aplicación
en el que las personas más talentosas del mundo pueden crear aplicaciones para mejorar nuestra vida. Para finalizar, te dejo una frase de este extraordinario innovador y probablemente el hombre más reconocido de nuestra era. Steve dijo: ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo ocurrir. Reemplazó ese peso de tener éxito por la libertad de empezar de cero. Me permitió encontrar uno de los periodos más creativos en mi vida. Steve Jobs nos recuerda que no importando nuestras circunstancias, todos los días se empieza de cero. Tomarlo como una base de vida es algo que nos permitirá dejar los éxitos del ayer y enfocarnos en los éxitos del futuro. Muchísimas gracias por escuchar este episodio sobre el más grande orquestador de todos los tiempos. No lo olvides, estamos juntas en esto. Un camino de 1000 millas empieza con un solo paso. Es momento de ver cada día como una nueva oportunidad para orquestar. Soy Estíbaliz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.